Eclesiastés capítulo 9, versículo 18. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Lo voy a leer. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, mas un pecador destruye mucho bien. Un pecador destruye mucho bien. Un pecador, un rebelde, un desobediente, uno que se pone contrario a lo que Dios establece, destruye mucho bien. Oremos. Señor, bendiga la palabra que va a ser predicada. Háblenos al corazón. Sacuda nuestro interior, nuestro ser. Pues más que nunca ayúdenos a doblegarnos ante usted y ser sinceros en nuestra decisión de vivir por Cristo. Bendiga este mensaje, se lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Allá por el libro de Timoteo, hermanos, en las cartas de Timoteo, el Señor advirtió que en los postreros tiempos habría hombres perversos, burladores, desleales, traicioneros, amadores de sí mismos, amadores más de los deleites que de Dios, y gente, hermanos, que se hundiría en cosas de maldad. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, dijo que en los tiempos postreros la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se iba a resfriar. Pareciera, hermanos, que estamos viviendo esos tiempos. La misma palabra de Dios dice, hermanos, que cuando una persona viene al Señor y vomita su pecado, y Dios lo salva y lo perdona, y luego vuelve, hermanos, a las cosas que hacía antes, dice que hace peores cosas. La verdad es que no nos debería de sorprender nada, nada. La Biblia dice que un pecador destruye mucho bien. El ser humano en su rebeldía se hace irracional, se hace completamente como loco, como demente. No piensa en Dios, no piensa en la iglesia, no piensa en la familia, no piensa en el mal testimonio, no piensa en nada. Cada uno de nosotros inmediatamente decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué si conocían de la Biblia? ¿Por qué si estuvieron años en una congregación? ¿Por qué llegaron a hacer lo que hicieron? ¿Por qué? Y la verdad es que nos sorprende, pero no nos debería de sorprender. Del ser humano podemos esperar lo peor. Le voy a enseñar 3 pasajes en el cual quiero dejar claro el mensaje titulado de lo mejor a lo peor. De lo mejor a lo peor. Le voy a mencionar de 3 personas, hermanos, que conocieron el éxito, el progreso, la bendición de Dios, experimentaron en su vida la grandeza, los milagros, las maravillas de Dios, y después, hermanos, se descuidaron e hicieron cosas
inmorales, vulgares, sucias, malas, perversas, y no eran de lo peor. Se hicieron de lo peor. Y lo predico en esta noche o en esta tarde como una advertencia. Que si acaso usted o yo descuidamos nuestra vida cristiana, podemos llegar a ser lo inimaginable. Lo que usted pensaría que nunca iba a ser, eso es lo que vamos a llegar a hacer. En primer lugar, de lo mejor a lo peor, Noé. Acompáñenme al libro de Génesis. Génesis, capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Japet. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo la destruiré con la tierra. Verso 9. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé, dice la Biblia que era un hombre justo. La Biblia dice que era un hombre maduro, consagrado, dedicado, obediente a Dios. La Biblia dice que la tierra estaba corrompida. La palabra corrompida significa se echó a perder. Estaba podrida. La tierra estaba llena de maldad. Dice que todo designio del pensamiento del corazón del ser humano era el continuo mal. Y en ese tiempo Noé brillaba por la santidad, por la dedicación y la consagración a Dios. La Biblia dice que Dios marcó una sentencia de juicio, hermanos, de que iba a venir un diluvio, hermanos, un diluvio. 40 días y 40 noches estaría lloviendo sobre la tierra. La Biblia dice que se romperían las fuentes de los cielos, hermanos, y que no pararía de llover. La Biblia dice que todo, hermanos, todo se iba a ahogar, destruido por juicio de Dios. La Biblia dice que Noé predicó de un diluvio que vendría, de un juicio de Dios, pero también de un arca que marcaba la salvación del pecador. La Biblia dice que Noé predicó, hermanos, y se burlaron de él, y se llegó el tiempo en que Dios dijo que se cerrara la puerta. No sin antes había entrado, hermanos, a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. La Biblia dice que llovió por 40 días y 40 noches. Y llegó un punto, hermanos, que todo se ahogó. Los sembradíos se ahogaron, todos los animales se ahogaron, y el ser humano también se ahogó. Solo Noé y su familia se salvaron. Dejó de llover. Y pasaron 5 meses, 150 días, hermanos, cuando ya empezó a sumergirse totalmente el agua. La Biblia dice que Noé salió y dice que agradeció a Dios.
Noé conoció la salvación de Dios. Noé conoció la provisión de Dios. Noé conoció la protección de Dios. Noé conoció la bendición de Dios. Noé contó, hermanos, con el que Dios lo tomara en cuenta, hermanos, como un portavoz del mensaje. Hablar de Noé es hablar de un gran hombre de Dios. Si ahí hubiera quedado su historia, hermanos, su historia fuera demasiado preciosa. Si de ahí no se volviera a hablar de Noé, dijéramos qué vida tan preciosa. Sin embargo, quiero que vean de lo mejor a lo peor. Acompáñenme, hermanos, por favor, al capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 17. Dijo pues Dios a Noé, 9:17. Esta será la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cham y Japet. Y Cham es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Puede imaginar, hermanos, a un triste, borracho y desnudo? No nos sorprendería ver a un borracho desnudo. Quizás nuestro vecino, quizás nuestro familiar, quizás un conocido, compañero de trabajo. Sería normal. Del pecador se espera todo. De un predicador, de un hombre justo, de un hombre que caminó con Dios, de un hombre maduro y consagrado, de un hombre que experimentó la salvación, la protección, la provisión, el cuidado de Dios, de un hombre, hermanos, que brillaba por su justicia. La Biblia dice, hermanos, que de repente plantó una viña, dio fruto, se embriagó tanto al punto de estar desnudo en medio de su casa. ¿Cómo es posible? La respuesta es una, hermanos. Desconectémonos de Dios. Hagamos a Dios a un lado. Nomás haga a Dios a un lado. Nomás viva como usted quiera. Haga lo que usted quiera. Y haga a un lado a Dios. Y nos convertimos en lo peor. En lo que nunca íbamos a imaginar. Si nosotros hubiéramos conocido a Noé, dijéramos, qué bárbaro, qué hombre tan bueno, qué hombre tan dedicado, qué hombre tan consagrado, qué hombre tan fiel. Si nos hubieran dicho, hermano, encontramos a Noé bien borracho, lo hubiéramos defendido. Cállate, no hables de Noé. No puede ser cierto. Si dijéramos que estaba desnudo de lo borracho que estaba, nos hubiéramos ofendido. Porque llegamos a pensar, hermanos, que hay gente, hermanos, tan derecha como una flecha. Sin embargo, Proverbios dice que un pecador destruye mucho bien. Y miren, hermanos, pongan atención en esto. Noé, el hombre que caminó con Dios, justo, consagrado, dedicado, predicador, en el capítulo 9 se emborrachó
y estaba desnudo en su casa. De lo mejor a lo peor. Si usted y yo descuidamos nuestra vida con Dios, llegaremos a ser lo inimaginable. Segundo, de lo mejor a lo peor. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 13. En Hechos, capítulo 13. En su versículo 22. Hechos 13, 22. Para entender esto, tengo que leer el 21. Hechos 13, 21. Entonces demandaron rey, y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, y quitado aquel, levantóles por rey a David, al que dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Jesí, o de Isaí, del Antiguo Testamento, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Varón conforme a mi corazón. David tuvo el título de Dios, del hombre conforme al corazón de Dios. David, hermanos, era un jovencito muy obediente a sus papás. Cuidaba las ovejas y era un excelente pastor. David fue a buscar a sus hermanos cuando estaba el problema con el gigante Goliat, y de parte de sus padres les llevó alimento a sus hermanos. La Biblia dice que cuando el gigante los retaba y todos temblando, David se indignó y lo retó. David, hermanos, venció al gigante Goliat. David llegó a ser el rey de Israel después de Saúl. David experimentó el poder de Dios. David experimentó la provisión de Dios, los cuidados de Dios, la salvación de Dios. David tenía un talento, hermanos, para tocar el arpa, y tenía un talento, hermanos, por el cual Dios le permitió, por inspiración divina, escribir muchos de los cantos de los salmos. David es el único hombre que tiene el título hombre conforme al corazón de Dios. David era consagrado, dedicado, obediente, sincero, honesto, moral, decente, intachable, íntegro, no falso, no hipócrita, no fingía, no de doble cara. Era un hombre de verdad caminando con Dios. Pero en el capítulo 11 de Segunda de Samuel, la palabra de Dios dice que los reyes tenían que ir a la guerra y David no quiso ir. Y dedicándose a hacer nada hasta la tarde, nada de nada. Dice que en el capítulo 11 de Segunda de Samuel, que mirando por la terraza vio a una mujer desnuda bañándose. Su nombre era Berseba o Barseba. La Biblia dice que la codició. La Biblia dice que la mandó traer. La Biblia dice que le dijeron que era la esposa de uno de sus mejores soldados, llamado Urías Hereteo. Le valió. Se metió con ella. Le embarazó.
puso al frente al marido para que lo matara. ¿Cómo es posible, hermanos, que un hombre llamado conforme al corazón de Dios, de repente, hermanos, se haga vulgar, se haga inmoral, se haga adúltero, se haga mentiroso, se haga asesino? ¿Cómo puede ser esto? ¿Sabe qué me encanta de Dios, hermanos? Que Dios no es como nosotros, los padres de ahora. Que nosotros todo el tiempo vamos a tratar de tapar los errores de nuestros hijos. Dios no. Dios le dijo al escritor de Génesis, a Moisés, le dijo: escribe allí que Noé se emborrachó, y escribe que Noé se emborrachó, y escribe que Noé estaba desnudo en medio de su casa. Y quiero que escribas la historia de David. Que escribas que David codició una mujer ajena, y quiero que escribas que David se metió con ella, y quiero que escribas que David mandó matar al marido, y quiero que escribas todo esto. Porque Dios no solapa a nadie en su pecado. Y porque Dios sabía que íbamos a vivir nosotros. Y allá por el capítulo 10 de Corintios dice que todas las cosas del Antiguo Testamento, hermanos, son para nuestro ejemplo o nuestra amonestación. Para que nos demos cuenta que si hacemos las cosas correctas como lo hicieron en el pasado y les fue bien, las hacemos nosotros y nos va a ir bien. Pero que hacemos cosas deshonestas como los que hicieron en el pasado y lo pagaron, nosotros también lo pagaremos. Y es increíble, hermanos, que un hombre llamado conforme al corazón de Dios llegue a ser lo peor. Si nosotros no cuidamos nuestra vida espiritual, hermanos, vamos a hacer lo peor y hacer lo inimaginable. De lo mejor a lo peor. Tercero, acompáñenme al capítulo 3 del primer libro de Reyes. Capítulo 3. Capítulo 3. En el versículo 5, apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pídeme lo que quisieres que yo te dé. Salomón le contesta en el verso 7: ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy pequeño, soy un mozo pequeño que no sé cómo entrar y salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Dame a mí, a tu siervo, un corazón entendido, dócil, sabio, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai. Adonai significa Señor, que Salomón pidiese. La Biblia dice, hermanos, versículo 12: aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y como no me pediste otra cosa más que eso, te voy a dar riqueza, te voy a dar gloria, fama. Es más, hasta los que te perseguían.
yo trataré con ellos. Salomón conoció la sabiduría de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios. Las bendiciones de Dios las palpaba totalmente Salomón. Fue tan reconocido, hermanos, que muchos gobiernos y reyes venían y le daban, hermanos, muchos presentes. Era inmensamente rico, con una gloria mundial, porque por todos lados del mundo era reconocido. Si alguien, hermanos, contaba con la presencia de Dios, era Salomón. Salomón también tenía algo especial. Antes de Salomón no hubo ningún sabio que se le asemejara. Y después de Salomón no iba a haber otro con tanta sabiduría como Salomón. Era único. Sin embargo, hermanos, de lo mejor a lo peor. Acompáñenme por favor al capítulo 11 del primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Pero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán de inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres torcieron su corazón. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un alto a Chemus, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, abominación a los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Y enojóse Jehová contra Salomón por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido dos veces. ¿Puede entender esto, hermanos? El hombre más sabio y bendecido por Dios se comportaba como un animal. Dios le dijo que no tomara mujeres de otro pueblo porque lo iban a torcer su corazón. Pero como la gente se cree más que Dios, la Biblia dice, hermanos, que se entregó a la pasión, al desenfreno. Dice que llegó, hermanos, a adorar dioses ajenos, ofrecerles ofrendas. Es increíble hasta dónde una persona con conocimiento descuida su vida y se convierte en vulgar, en lo peor, en lo inmoral. Un pecador, hermanos, destruye mucho bien. La verdad, hermanos, es que cada uno de nosotros, cada día deberíamos de
consagrar más nuestras vidas a Dios. Yo creo que el pecado, hermanos, es un mal crónico. Hay gente, hermanos, que tiene problemas con la epilepsia y de por vida tiene que tomar la pastilla para su mal. Hay gente que tiene problemas con presión, hermanos, y todos los días debe de tomar su pastilla, o la del azúcar, o dependiendo de la enfermedad. Pero hay veces, hermanos, que se cansan, se fastidian, no están de humor. Y aquí no es el cielo. Y todos los días debemos de tomarnos la pastilla contra el pecado, la confesión, la oración. Dios, ayúdame en este día a vivir para ti, ayúdame a hacer lo correcto, ayúdame, líbrame de hacer algo indigno y dame de tu poder. Pero si no lo hacemos, hermanos, y nos vale, podemos cometer las peores cosas. Más vale que todos los días no tomemos la pastilla de la consagración y dedicación a Dios. Porque de lo mejor a lo peor, un hombre justo, dedicado y consagrado como Noé, al final borracho y desnudo. Un David, conforme al corazón de Dios, que se enredó en problemas de adulterio. Aunque después vino a Dios, pero quedó esa mancha. Y un Salomón que vivió las grandezas de Dios y estaba en un templo, hermano, contra él. ¿Puede usted imaginarse, hermanos, años en las cosas de Dios? Y más adelante usted va a estar en una iglesia católica adorando imágenes. Yo sé que usted dice, no, pastor, ¿cómo cree? No, sí. Descuídese de Dios y usted va a bautizar a sus hijos en la católica. Descuídese de Dios y usted hará lo que nunca pensó hacer. De lo mejor a lo peor. Porque un pecador destruye mucho tiempo. Usted y yo decidimos quedarnos en lo mejor. Y por descuidos conoceremos lo peor. Y todo lo que usted con la ayuda de Dios pudo edificar, haciendo a Dios un lado, usted va a destruir todo. Bueno, Señor, bendiga la palabra que ha sido predicada. ¿Por qué tanto mal testimonio? ¿Por qué tanta vulgaridad? ¿Por qué tanta inmoralidad? ¿Por qué tanta indecencia? ¿Por qué tanta perversión en aquellos que conocen la verdad? La única respuesta es descuidaron su vida espiritual. Dieron lugar a la carne, al pecado, a la maldad, a Satanás. Y embrutecidos por el pecado, se hizo lo que nunca se debió hacer. Ayúdenos a cada uno de nosotros a tomar todos los días la pastilla de la humildad, la pastilla de la confesión, la pastilla de la oración, la pastilla de la consagración, para que con tu ayuda salgamos adelante. No abra sus ojos, por favor. De lo mejor a lo peor. Lo que usted nunca se imagina que va a llegar a ser, usted o yo lo podemos llegar a hacer. Si hacemos a Dios a un lado. En el momento que usted haga a Dios a un lado,
ese día usted va a empezar a destruir todo lo bueno que un día Dios le dio. Así que conságrese a Dios y no se suelte de Dios, porque el día que lo haga nos convertiremos en lo peor. O se consagra a Dios o si no, llegaremos a hacer las peores cosas. Dígale a Dios que le ayude a ser mejor. Dígale a Dios que le ayude a ser más fiel. Y si acaso está batallando con algún mal pensamiento, algún mal deseo, algún pecado, algo, confiéseselo a Dios, pídale su perdón, apártese de ello y experimente de lo mejor. Si no lo hace, llegará a ser lo peor. Usted decide.